Pero ahora nos vamos a dedicar a otra cosa, porque como dice acá abajo, una pantalla tras otra es el título que le puso el señor Manuel Perelstein a su columna sobre una batalla. Sí, Yarabe Akami, en realidad que se le ocurrió el nombre. Che, qué raro que es estar acá parado. Bueno, la idea de la columna surgió el otro día. Fuimos con Luis y con los chicos a ver la peli nueva de Paul Thomas Anderson, de Una batalla tras otra. Bueno, la peli, al margen de que me pareció piola, estuvo muy buena, me parece interesante a nivel, no sé, narrativo, técnico, es muy interesante. Pero quería hablar un poco de la película, pero no quería hablar de la película porque por ahí se podía hacer engorroso, aparte por ahí algunos no la vieron. Pero cuando fuimos a ver al cine, que la fuimos a ver en IMAX, se me ocurrió una idea que venía maquinando de antes cuando me enteré que la película estaba filmada en VistaVision. Que ustedes dirán qué carajo es, ya vamos a llegar a eso, pero bueno. Esto va a ser medio una charla TED. Vamos a hablar un poco de lo que es algunos formatos del cine, un poco de historia y después vamos a volver a por qué el formato en el que se filmó Una batalla tras otra puede llegar a ser algo relevante para el ecosistema en el que hoy se encuentra el cine, ¿no? Con todo el tema del streaming, las plataformas, bueno. Perfecto, voy a empezar la explicación. Esto va a ser medio incómodo porque estoy sosteniendo el micrófono y todo, pero... Santiago Oría, ¿quién te conoce? Sí, tenés que hablarle exacto. al micrófono además. Yo sé que es Más cerca. Sí, Bien, sé que es un perfecto. desafío, pero tenés que mandar. Está bien, le damos. Bueno, los quiero llevar a la época de dorada de Hollywood, si quieren. Imagínense, cine clásico, década 1930, 1940. No hay un filtro en blanco y negro, Neca, ¿no? No, no hay ni pedo, no pasa nada. Pará, lo está matando al pibe. Me perdí el laburo, viejo. Bueno, pero Loco, por sitúense favor. ahí. La mayoría de películas a lo largo de la historia se filmaron en un formato estandarizado, que es el de, obviamente, película celuloide. Antes no existían las cámaras digitales. Y la película de celuloide estaba en este formato. Es un rollo de película que se llamaba rollo de película de 35 milímetros. El nombre no es tan importante, yo lo voy a explicar brevemente para que tengan una idea. 35 milímetros sería la distancia que hay en la diagonal entre el alto y el ancho de la película. Es decir, las dimensiones que tenía un rollo de película cuando capturaba un fotograma son estas 35 milímetros. ¿Por qué esto es importante? Más adelante lo vamos a ver cuando comparemos con otros formatos, pero el rollo de película, para capturar un fotograma, tenía más o menos el tamaño se medía en las perforaciones que ocupaban. Y el tamaño estandarizado era de 4 perforaciones de alto. ¿Por qué esto es importante? Las perforaciones en una película, en un rollo de película, nos va a dar la resolución de la imagen. Quédense con esa idea y ahora les voy a explicar mientras lo siguiente. Acá tenemos las 4 No se te escucha, amigo, cuando le hablas. Sí, ya, es verdad. Perdón. Va a ser medio un quilombo esto, pero le voy a dar. Bueno, esto fue así durante la época dorada de Hollywood, pero vamos a saltar ahora un poco en el tiempo a la década de los 50 y les voy a preguntar qué evento les parece que... O sea, hubo un evento en la década del 50 que es importante, que movió un poco la estructura de cómo era el consumo del cine en esa época. A ver si alguno se anima a tirar. La cadena de montaje, el cambio en la cadena de montaje. ¿No? No tengo ni la menor idea de Bueno, qué estás hablando. no, es más elemental todavía. En los 50 es el boom de la televisión. Ah, bueno. La televisión aparece en todos lados, empieza a llegar a las casas. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque el cine vio una caída muy fuerte de los espectadores que iban a las salas. Voy a hacer esto un poco más figurativo, ahí vuelvo. Ahí dice 1950. Esto es horrible, pero bueno. Me ya fue. animaría a decir que Milei escribe mejor. Ay, Dios mío, es impresionante esto. No le den bola a esto. Pará. Ahí dice TV Boom. Ahí está, boom de la tele. Bueno, ¿qué pasa? Como caen los espectadores que van a las salas, esto es una crisis grande en términos de recaudación en el cine. Los estudios y las empresas asociadas a ellos empiezan a buscar formas de traer de nuevo a la gente a que vaya al cine. Y esto se va a dar con una serie de innovaciones técnicas. Por ejemplo, ¿qué pasa en los 50? Aparece el cine a color, por ejemplo, que lo hacía una empresa que en ese momento lo patentó, que se llamaba Technicolor, después se fue difundiendo más, pero el más importante de estas tecnologías que se establecieron en este momento va a ser el CinemaScope. ¿Qué era el CinemaScope?
Era un formato diferente al que veíamos viendo de 35 milímetros. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes ven una película, vieron a veces que se le ven las barras negras encima y la imagen es como más apaisada. Eso está filmado con unos lentes diferentes a los que se filma normalmente. Ahora se los voy a mostrar. Increíble. Esto sería un lente normal o esférico, como es mejormente conocido. ¡Qué producción! Ay, lo preparado que Y viene el tipo. CinemaScope usaba unos lentes diferentes, que se llamaron lentes anamórficos, que lo que hacían, les voy a mostrar la diferencia acá, probablemente no se vea, capaz no se va a apreciar mucho la imagen, pero ahora se los voy a dibujar. Uno es más grande y el otro es más chico. No, eso es solo el tamaño de la impresión, tranquilo. Profe, dijo anamórficos, ¿puede ser? Sí, ahora les voy a explicar por qué. Anabólicos. Anabólicos. Cuando nosotros vemos un lente de fotografía normal, tiene todos elementos de vidrio circulares. Los lentes anamórficos tienen otros elementos con forma ovalada. Y esto lo que va a hacer es compactar la imagen que después, cuando fue proyectada, que era con obviamente unos proyectores especiales de CinemaScope, lo que hacía era ensanchar la imagen y nos terminaba dando esa resolución como estirada. ¿Cómo funcionaba esto a nivel de la película? Estos elementos ovalados achataban la imagen para que pudiera entrar en el fotograma de 35 milímetros y después cuando eso era proyectado se veía esa resolución nativa. Algunas películas que usan este formato, que por ahí ustedes no se dieron cuenta, pero las tienen todos de nombre, Star Wars, Boogie Nights, ¿cuál más puede ser? Pulp Fiction. Bueno, eso es un formato bastante conocido, pero que la gente no tiene tan presente el tema de la diferencia técnica. Este fue digamos, la tecnología de mayor importancia porque este tipo de imágenes no se podían presenciar en la televisión. Entonces era un gran incentivo para las producciones, obviamente, de alto presupuesto para hacer películas que aprovecharan este formato y como que te daban una sensación más panorámica, ¿no? Entonces, en esta época se van a filmar muchas películas que son épicas de la época antigua, ¿no? La Odisea, adaptaciones, Los 10 Mandamientos, todas películas épicas relacionadas a la antigüedad y a relatos bíblicos, relatos paganos. Esto después con el IMAX se extiende más todavía. Ahora vamos a llegar al IMAX porque es posterior. Tranquilo, cerebrito. Pero esto generó un boom a su vez de otros estudios porque este invento, el CinemaScope, lo hizo la 20th Century Fox, todos la tendrán, la productora. ¿Qué pasa? En esta época, este tipo de tecnologías, cuando aparecían, eran patentadas por los estudios y solo las veías en las películas de esos estudios. Entonces, estaba como una competencia entre los estudios para poder ganar de mano, digamos, y encontrar como una experiencia más envolvente y más interesante que la que podía proponer otro estudio. Y ahí es donde aparece el protagonista de esta columna, que es el VistaVision. Lo voy a dibujar un segundo. Lo voy a hacer así porque ya está. VistaVision. Exactamente. VistaVision fue creado y patentado por Paramount, otro estudio bastante conocido. ¿Cuál es la diferencia entre el formato normal y el VistaVision? Esto ahora se los voy a explicar muy fácilmente. Les voy a mostrar dos modelos de cámara. Antes voy a hacer una aclaración. Cuando ustedes ven una cámara de celuloide normal, la tira de película se expone de manera vertical, es decir, o sea, va fotografiando de forma vertical. Así se ve una cámara normal de rollo de película y así se ve una cámara de VistaVision. Ahí podemos ver bien la diferencia. Lo notarán bastante fácil que el cargador de la película está puesto de forma horizontal. ¿Esto qué hace? Básicamente tenemos el mismo fotograma de 35 milímetros, pero se carga de forma horizontal. Entonces tenemos más espacio para capturar la imagen. Recuerden esto, ¿no? La imagen tenía 4 perforaciones de alto de 35 milímetros. Esta, al cargarse de forma horizontal, tiene 8 perforaciones de largo. ¿Qué quiere decir esto? Una imagen de más resolución. Este formato en particular fue como un chispazo muy efímero en los últimos años de la década del 50. Algunas de las películas más conocidas de ese momento fueron filmadas en VistaVision, como por ejemplo Vértigo. Ahí va. Acá la tenemos.
Y también otra de Hitchcock, Con la muerte en los talones o North by Northwest. Ahí están. ¿Son de Paramount también? Sí, estas las produjo Paramount, dos de las películas más conocidas de Hitchcock. Esto lo voy a acercar un poco porque creo que no se ve mucho. Ahí está. Bueno, este fue, digamos, el boom de VistaVision. Pero terminando la década de los 50, esto se perdió, quedó en una moda, básicamente, digamos. ¿Por qué? Por dos factores. El primer factor fue se inventó la película de celuloide de 70 milímetros. Entonces fue una revolución muy grande y esto quedó como desfasado. Y por otro lado, desde el gobierno de Estados Unidos promulgaron una ley que se empezó a escribir en el 48 y se terminó sancionando acá por estas épocas, que lo que planteaba era que este estilo de negocio de crear innovaciones tecnológicas patentadas por los estudios, lo que no permitía era que se diversifiquen y que se usen por otros productores de películas. Y entonces esta ley se sanciona y medio que eso pasa a estar un poco prohibido. Entonces el VistaVision quedó bastante olvidado. Y así se mantuvo bastante tiempo. Se mantuvo más o menos, creo que la última película de VistaVision se filma en el 61, 62 por ahí. Y esa fue la última producción hasta el año 2024. Pasaron 61 años desde que se usó este formato. Voy a hacer una breve pausa para borrar. Para pa 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 pa. Para, pa. Perfecto. Bien. La próxima pausa digo, tira piedra, Cuca, tira piedra. Tira piedra, Yo me Cuca, espera- tira yo me piedra. esperaba eso. Bueno, bien. Me sirve que hagan de botonera, Fran y Facu. Claro, acoten un poquito. Bueno, año 2024 se estrena la película El Brutalista. Por ahí algunos la recuerdan. Película que ganó, por cierto, el Oscar. El Brutalista. El Brutalista. Ah, ok, De entendí. Brutalist, sí, El Brutalista. Que ganó, también dicho sea de paso, Oscar a la mejor dirección de fotografía. Pero acá lo más interesante, lo que más generó debate, no fue eso, sino que la película fue filmada en VistaVision. Después, un formato que estuvo muerto por 60 años, apareció de la nada para esta película, que aparte, bueno, era una de las apuestas más grandes del año. Imagínense una épica americana de 3 horas y media, que trajo el formato de la nada. Y de repente fue como uno de los mayores puntos de charla para la película que llevó a la gente a verla al cine. Mucha gente la fue a ver. Qué buena película. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Puedo preguntar? Sí, obvio. O sea, en estas discusiones que se dan, Sí. que se haya filmado en VistaVision, ¿qué le da a la película? Digamos, alguien que está a favor de usar el VistaVision, ¿qué le da? Bien, interesante la pregunta porque hay un problema también de filmar en VistaVision. Es caro. Es un formato caro y no todas las producciones se lo pueden permitir. Pero como te decía antes, te da una imagen mucho más amplia y te da mucho más resolución porque se usa mucho más película para capturar la imagen. Entonces eso, te da como una sensación más expansiva de lo que vos estás acostumbrado. Pensá que la forma normal en la que se veían las películas, esto lo voy a anotar ahora, pero no es tan interesante, la relación de aspecto era 4/3, casi cuadrado. Voy a hacer una imagen muy cuadrada y esto estuvo estandarizado mucho tiempo. El VistaVision trajo una imagen mucho más amplia y más alta, entonces era una sensación más inmersiva en la sala. Igual que lo fue el CinemaScope, pero con otro enfoque, digamos. Ahora bien, El Brutalista trae de nuevo este formato, pero la película solo fue filmada en ese formato. No estuvo pensada para ser proyectada así, sino que se proyectó de forma normal, como lo pueden hacer ustedes en la sala de cine. Si ven la película, la van a ver con un recorte de CinemaScope, o sea, así apaisado, digamos, widescreen, porque no se tuvo en cuenta para eso. Sí se tuvo en cuenta para IMAX, que IMAX es un formato incluso más grande que VistaVision, pero tiende a ser más parecido que este, como más cuadrado, pero con más resolución. Okay. Ahí lo que hacen para poder llegar a esa resolución con la película de VistaVision, lo que hacen es hacen un proceso químico entre cámaras de fílmico que pasan el rollo de película y le aumentan la resolución y lo imprimen en el rollo de película de IMAX. O si es un proyector de IMAX digital, lo hacen de forma digital. Entonces, porque el IMAX tiene el mismo problema. Es un formato carísimo y encima mucho más caro que VistaVision. Entonces, la mayoría de películas que ustedes ven en IMAX o no estuvieron pensadas para ser nativamente proyectadas así, o se filmaron parcialmente en IMAX. Es muy raro encontrar una película filmada de IMAX en su totalidad porque es realmente muy caro y es un formato exclusivamente de filmación de película. No existe una cámara digital de IMAX. No, preguntas. Que si entonces es proyectarlo en un proyector de IMAX, es Sí. la forma más cercana que tenemos de un proyector de VistaVision.
Bueno, ahora vamos a ir a eso, porque si bien El Brutalista no estuvo pensada para ser proyectada en VistaVision, ahora es donde llegamos a One Battle After Another, la nueva de Paul Thomas La película del Anderson. momento. La película del momento, en mi opinión y en la de Facu aparentemente también. ¿Qué pasa con One Battle After Another? One Battle After Another sí fue filmada y pensada para ser proyectada en VistaVision. La última de Paul Thomas Fer te Anderson. hace un comentario Sí. que dice que Remain, la nueva de Shyamalan, es en VistaVision. Bueno, ahora vamos a llegar a eso porque es interesante lo que aporta Fer. ¿Qué pasa? El Brutalista parecía un caso aislado. Ahora apareció One Battle After Another con el mismo formato. La nueva de Shyamalan va a estar en el mismo formato. Bien, quédense con ¿Quién esa es idea en la Shyamalan? cabeza. ¿Eh? M. ¿Quién Night es Shyamalan es el El de... el de I el de See Dead Glass. People. El de I See Dead People. Ok, Sexto sí, sentido, Sexto sí. Sentido. La dama en el agua, esas pelis. Bien. Te pido, Neca, por favor, los formatos premium en los que la gente fue al cine a ver One Battle After Another. Mientras yo hago la explicación. One Battle After Another fue filmada en VistaVision de película de 70 milímetros. Ese formato que ustedes ven arriba es el formato nativo en el que se filmó la película. Pero también está pensada para ser presentada en IMAX, que es un formato más grande, de forma estándar de película de 70 milímetros, que es la segunda. Y la última es la que ustedes pueden encontrar en el cine doméstico de su barrio, digamos, De su barrio. o de su ciudad. Cabe aclarar que acá en Argentina los únicos dos formatos que van a encontrar son el IMAX de 70 milímetros y el estándar DCP, que sería el normal. Pero bueno, así como bien nos comentaba Fer y marcaba Luis, ¿qué pasa? Pareciera haber una tendencia en la cual el VistaVision está apareciendo de nuevo, sobre todo para producciones de bastante alto presupuesto. One Battle After Another tuvo un presupuesto de $150 millones, o sea, una barbaridad. Y ¿Sabemos cómo le está yendo? ¿O te mato con la creo que le está yendo bien. En el IMAX de acá de Argentina le está yendo bastante bien. Ok. Dicho sea de paso, shout al IMAX del North Center, un crack. Es la primera vez que voy a ver una peli de IMAX, estuve muy emocionado con la experiencia. ¿Estuvo bueno? Muy No, bueno. es muy bueno. Yo vi Doom 2. No, increíble, la envidia que tengo en este Yo quiero momento. ir a ver Interestelar al IMAX. Uf. En cuanto vuelan a morir. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de CineScope y la importancia que tuvo, la relevancia que tuvo para volver a traer a la gente al cine? ¿Se acuerdan también del proyecto que mencioné que vetaba esta idea de patentar las tecnologías de filmación? Sí. Bueno, esa ley se derogó, la derogó el Senado de Estados Unidos en 2019 porque la consideraban obsoleta. Y si vamos a ver una época más actual y lo pensamos, claro, el ecosistema de consumo de cine es muy diferente. Ahora lo que reina son las plataformas digitales. Algo que también hizo que caiga... no sé si la producción, pero sí hizo que caiga un poco las métricas de la gente que va al cine. En todo el mundo, no solo acá en Argentina. Pero, si volvemos a ver el caso del CinemaScope, la famosa hipótesis que yo tuve cuando fui a ver la peli con los chicos es, che, ¿y si el VistaVision viene a ser el nuevo CinemaScope? O sea, ¿qué pasa si este formato es la respuesta para que la gente vuelva al cine, ¿no? Como esta idea de encontrar un formato, una forma de experimentar la película que no se pueda ver en tu casa. Esa era un poco la reflexión que me trajo a hacer esta columna. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Vayan al cine, vayan a ver One Battle After Another. Salí de tu casa, boludo. La forma Sí. más fiel de verla es en IMAX. En realidad la forma más fiel de verla es en VistaVision de 70 milímetros. Hoy en día en Buenos Aires. Sí. Para los mortales, Manu. Para los mortales, para los mandriles, yo creo que la mejor forma de ir a verla es el IMAX. Es un poco caro, pero bueno, yo creo que vale la pena la ¿Cuánto experiencia. cuesta una entrada de IMAX? 15 lucas. Una. Sí, boludo. Pero después te meten el 2x1. No, y pensá que una entrada en el Cinemark está a 12 para ver una película No, normal, y así aparte, que... perdón, vale la pena la experiencia realmente. Sí, sí, es otra cosa. Sí, Y es aparte una... vas a hacer una cada cuándo. Es muy impresionante además el momento que entras a la sala. Yo no iba a la IMAX, fuimos con Manu, desde que tenía, ponele 8, y fui a ver una de las primeras películas que se proyectaban en IMAX, que era un documental sobre biología marina. Entonces era re loco, porque ibas y veías a las tortugas marinas. Y perdón. Que flasheaban en el agua. Y fue la primera vez en años que entré. Y ver el tamaño de la pantalla es realmente... Y otra cosa, las películas que se muestran en el IMAX, en todo el mundo, acá también, no son elegidas de forma, digamos, así nomás. Ah, perdón. Hay una elección consciente de qué películas
se proyectan en IMAX por una Oppenheimer cuestión. vi. Bueno, Oppenheimer. Exacto. Hay una cosa de que también el cine es espectáculo y las Claro. películas que se proyectan en este formato tienen que darte una sensación no como inmersiva. Tiene que haber algo, una experiencia, porque obviamente no es lo mismo ver una película en tu casa que ir a verla al cine. Hay todo un rito, hay todo un tema con el espacio que uno va a ver una película que obviamente se siente de forma diferente. Y el chiste justamente de IMAX es ir a experimentarlo de una forma que no podés ver en tu casa. Y yo los invito realmente a ver esta película de esa forma y a que estas cosas sigan sucediendo de filmar en VistaVision, porque creo que es una forma realmente de recuperar un poco la historia y recuperar el cine, básicamente. Eso fue todo. Espero que les haya gustado la columna. Neca, vamos a hacer un cortecito rápido, bien rápido, así... Desarmamos esto. Así podemos desarmar esto. 2 minutos, un segundo. Ya volvemos. Bueno,